En medio del segundo pico de la pandemia que vive el país por el contagio del COVID-19, se ha evidenciado con mayor preocupación varios problemas en el sector salud. Entre ellos es que gran parte de las ciudades capitales están próximas a superar la capacidad máxima de las camas UCI disponibles, las inconformidades por las largas jornadas laborales del personal de salud y la polémica por el plan de vacunación presentados por el gobierno nacional, entre otros. Es por ello que el día de hoy conversaremos con el doctor Samuel Barbosa, vocero del Colegio Médico de Colombia. Buenos días, doctor. Bienvenido al periódico El Jurista y agradecemos esta entrevista. Buenos días, Adri. Muchas gracias por esta invitación y de parte del Colegio Médico Colombiano estamos abiertos a todas estas invitaciones. ¿Cómo estás? Muy bien, doctor. Bueno, en las últimas semanas se ha generado polémica en torno al plan de vacunación presentado por el gobierno nacional, el cual pues le da prioridad a la población más vulnerable. No, no obstante, se habla de una tutelación para acceder a las vacunas contra el COVID-19 en el caso de las personas que consideran que al no acceder inmediatamente a esta pueden poner en riesgo su vida, como es, por ejemplo, el caso de un adolescente con algún tipo de enfermedad, quienes en la lista se encuentran en la fase 1, pero en la etapa 3. ¿Qué piensa el colegio médico sobre esto? El tema del uso de la tutela es un instrumento válido ante la ley. Es una herramienta que nos da la Constitución para hacer, digamos, defender y hacer efectivos nuestros derechos. La salud es un derecho fundamental en nuestro país. Nosotros somos de los principales promotores en que, digamos, la tutela es un medio necesario y que nuestro sistema de salud ha sido utilizado para cosas que no debería usarse realmente y hemos sido críticos al respecto. Se sabe que casi el 73% de tutelas en el sistema de salud son por servicios que están incluidos en el plan de beneficios. Pero bueno, en este caso, y con respecto a la pregunta que tú me haces, nuestra postura es que la injerencia de aprobar o, digamos, dar curso y vía a que se haga efectivo esa adquisición de la vacuna de forma prioritaria, como quien dice, saltándose un poco la línea o la fila para recibir las vacunas de acuerdo a la asignación del plan del gobierno, es una injerencia y también una providencia de la jurisprudencia y de los jueces del Estado. Entonces, en ese aspecto, pues nosotros primero decimos, le corresponde a los jueces y al sistema judicial colombiano definir si en este sentido hay una violación como tal del derecho. Las vacunas van a llegar a todos, es la propuesta, es la estrategia, es la política que ha desarrollado el gobierno y es la solicitud de la nación como tal. Entonces, en este caso se vuelve muy discutido y no podríamos nosotros decir estamos en contra en que una persona con una comorbilidad solicite una vacuna de forma prioritaria frente a otro grupo que está en primeras fases. ¿Qué podemos entender nosotros también en ese momento? Que ahí seguramente van a poder acceder por otros medios a las vacunas. También, o sea, si llegan las vacunas por el Plan Nacional, seguramente estarán libres los laboratorios para vender vacunas y ahí podría ser una forma de acceso a estas vacunas de forma más adelantada. Pero ya hemos esperado lo más, nuestra invitación a la comunidad y a la población en general es, ya hemos esperado hasta este punto, se obtuvo una vacuna por un desarrollo de la humanidad como tal en ciencia de forma increíblemente rápida, podemos esperar un tiempo frente a que se vayan vacunando todos los demás. Y entendiendo en que cuando se vacuna un grupo, ese grupo ya se vuelve un cerco de protección frente al otro. Y así sucesivamente se va ampliando y se va ampliando y se va ampliando y se va ampliando. Esa es nuestra invitación. Hablando sobre eso, pues algunos expertos han puesto sobre la mesa la necesidad de vacunar primero, por ejemplo, a los jóvenes, teniendo en cuenta que actualmente son los principales agentes que más están contagiando y transmitiendo el virus. Precisamente, pues esa estrategia la ha adoptado países como Indonesia, quien ya inició su plan de vacunación de personas entre los 18 a 59 años.
Ante esto, pues en Colombia, con la cultura que normalmente pues todos sabemos y el hecho de que los jóvenes son quienes están pues saliendo a trabajar y se convierten pues en el portador número uno del virus, ¿qué estrategia creen ustedes que nos convendría más a nosotros? Pues digamos que la estrategia que se está implementando en Colombia no es una estrategia que nosotros creamos solamente, es una estrategia que han implementado otros países, es muy similar. En otros países están vacunando a la población con mayor, digamos, riesgo de complicaciones y eso depende un poco frente al sortear cuál es el riesgo más importante que sortear. La política de Indonesia fue una política que también puede ser muy discutida, fue una política de no paremos la producción, no paremos en ningún sentido el desarrollo económico, que nosotros tampoco lo planteamos así. También sabemos la necesidad social de continuar, digamos, el desarrollo económico o la interacción necesaria para que la economía subsista, ¿sí? La interacción humana necesaria para que eso suceda. Entonces entendemos en que se debe vacunar. Pero Indonesia lo hizo con ese enfoque. No paremos la economía, no paremos el sector productivo, vacunemos a los que podrían ser el mayor grupo de riesgo. Si nosotros vemos la pirámide de distribución poblacional, nos podríamos hacer una pregunta frente a otro factor de riesgo, y son los niños. Yo que trabajo en el área de salud pediátrica, puedo decir que los niños también se enferman, y en España, por ejemplo, fueron un factor de transmisión directa con los adultos mayores que son sus abuelos. En nuestro país, los niños son los que comparten más espacio con los adultos y pueden llegar a ser transmisores. Se sabe que la carga inclusive viral que ellos tienen es mayor en algunos puntos que la de adultos y pueden ser transmisores. Entonces, ahí podríamos plantearnos por qué también no los niños, y los niños son los que podrían enfermar a los abuelos y demás. En este punto lo que estamos buscando es, lo que se está buscando y se entiende que se busca en esa política es vacunar a los que más riesgo tienen de complicarse, que tienen más tiempo de estancia en hospitalización, que tienen más riesgo de morbilidad, de ocupar una cama en unidad de cuidados intensivos, de saturar el sistema de salud, de colapsar el sistema de salud, porque es lo que pasó en otros países como España e Italia, y que nos va a generar la situación de cuarentena que estamos viviendo y que se está viviendo sectorizada o por periodos cortos en diferentes entes territoriales como Bogotá o departamentos o ciudades en el país. Entonces, en vez de focalizarnos en la población productiva que puede tener complicaciones, pero a la vez puede ser la que presenta sintomatología leve, pues los que conviven con ellos, que son un grupo pequeño poblacional en la pirámide poblacional que tenemos, los que conviven con ellos, que son los adultos mayores con mayores comorbilidades, son los que deberían vacunarse para no saturar el sistema, y a la vez eso generaría una respuesta indirecta en el sistema, en la parte económica y en la productividad, pero no dejando eso solamente, sino siguiendo las diferentes fases. Lo ideal es que se vacunara todo el país en la primera fase, eso es lo ideal, pero también dependemos del número de vacunas, no solamente las que compremos como nación, sino las que se produzcan. Y ahorita hay una gran discusión mundial porque hay países que ya compraron, Bélgica que las produce, e inclusive no les llegan todas las vacunas que ya compró. Entonces, pues vamos vacunando a los que más se pueden enfermar, que nos van a saturar el sistema de salud, que nos van a hacer cerrar la economía, que nos van a hacer cerrar, digamos, todo el sector productivo, el sector nacional como tal, y la cuarentena, para evitar eso y seguir avanzando controlado con, digamos, las medidas de autocuidado que hemos manejado, que se ha logrado, digamos, contener en cierta manera una transmisión masiva severa como en otros países sucedió por no seguir esas políticas y esa cultura de autocuidado. Profundizando lo que nos acabó de decir, hace aproximadamente 2 semanas el Colegio Médico pidió que se considerara la alerta roja hospitalaria y actualmente la ocupación pues, de las UCIs en las principales ciudades como Bogotá y Cali pues han incrementado considerablemente. Por ejemplo, en Bogotá hemos llegado hasta más del 93%. Ante esto, la asociación, ¿cuál considera que es la mejor manera pues, de actuar frente a esto? Nosotros creemos que, y lo que hemos visto, porque podemos analizar todos los casos, sabemos que no hay una estrategia única que sea 100% efectiva a nivel mundial en políticas, en salud pública, epidemiológicamente hablando. Sabemos que tampoco una estrategia de un país se puede copiar y pegar en otro país porque hay dinámicas sociales, culturales muy diferentes. Lo que sí sabemos es que hay estrategias que tienen evidencia, efectividad, y entre esas es
la alerta roja hospitalaria, porque eso significa un mando unificado de control que se está generando desde los centros territoriales para el seguimiento de la ocupación por los indicadores que se tienen, al igual que declarar la alerta, esa solicitud de declarar la alerta roja fue porque se vio una incongruencia entre los datos publicados en medios de difusión de comunicación y la real experiencia que se estaba teniendo en los centros hospitalarios, y antes de que se generara un colapso completo de llegar a un, digamos, un knockout, o por decirlo así, un 100% de ocupación real versus una teórica que no era o una relativa que no era, entonces pues se generó la solicitud de alerta roja hospitalaria. Pero a su vez, creemos que la estrategia que ha funcionado actualmente, que se conoce en Asia, que se conoce en otros países como Europa y la Comunidad Europea, es la famosa estrategia de acordeón de cerrar otra vez, limitar la movilidad, limitar la interacción, hacer todas estas políticas de cuarentenas temporales, de cuarentenas estrictas, de toques de queda, de limitación de ciertos espacios o de ciertas actividades, y volver a abrir poco a poco en la medida en que se pueda, se controle y se disminuya la tasa de contagio. El problema está es en la interacción social que nosotros tenemos y digamos, en la cultura nuestra, que pues somos latinos, somos muy cálidos, somos muy cercanos, también pues vivimos en hogares compuestos o hogares con, digamos, familiares que se componen, o hogares que se componen de varios miembros de la familia. Sí, o sea, no es como Europa, que pueden vivir por separado, o los abuelos viven en un lado, los hijos viven en otro, no, sino aquí son hogares compuestos, y esto nos genera mayor ocupación, riesgo de exposición, riesgo de contagio, al igual que otros factores que conocemos como la informalidad, la dependencia que se tiene de producir día a día para el otro día, para poderse mantener, digamos, económicamente al otro día, y que no podemos decir cerremos completamente otra vez un periodo extendido para limitar el contagio, que va a volver y prácticamente ahorcar la economía y generar una crisis social que ya la estamos viendo como la famosa sindemia en el país, que son todos los efectos secundarios de la pandemia, bueno, a las medidas que se tomaron frente a la pandemia desde el enfoque social. Entonces, sí creemos necesario hacer ese seguimiento. Hay varias estrategias que se están implementando, que están funcionando, que hemos visto que están funcionando. Las cuarentenas sectorizadas, por ejemplo, en Bogotá por localidades. Recordar que una localidad de Bogotá puede tener la población de una ciudad, y esto ha permitido un poco la reducción de los contagios, a su vez que permite oxigenar o por lo menos dar facilidad al sistema hospitalario territorial para poder contener la respuesta. Y entre las otras medidas que suceden en la alerta roja es que se limita, digamos, actividades médicas como procedimientos no urgentes, procedimientos no, digamos, programados, que son los que no, ocuparían salas de cuidados intensivos, que ocuparían salas de cirugía, que ocuparían, que utilizarían recursos en salud como medicamentos necesarios para la atención de la población que puede estar críticamente enferma por la COVID-19. Entonces, son cosas que se están funcionando sin frenar completamente la economía, dando la flexibilidad, entendiendo la carga social que eso implica, porque no podemos completamente cerrarlo, declarar completamente cuarentena estricta otra vez, porque como sucedió que lo pueden pedir por un lado, por otro lado salen los comerciantes a declarar una tutela por el derecho al trabajo, que es otro derecho que estaría en juego por la destrucción de empleo que sucede por una cuarentena estricta que no podríamos, o que estamos muy difícilmente de manejar en este momento. Pero doctor, en Colombia, en la parte o en las zonas regionales, eh, ¿qué acciones se están considerando? Pues si la ocupación en esos lugares llega al 100%, y también teniendo en cuenta que si en las ciudades capitales varios centros médicos ya están presentando no solamente pues, la ocupación de las UCI, sino también el tema de la falta de medicamentos, el personal médico. ¿Cómo están pensando sobre ese aspecto? La pandemia en este momento nos está dejando, está sacando, visibilizando muchas problemáticas que antes se sabía o se tenía conocimiento que existían, pero no eran tan visibles, porque el problema, cuando uno ve, por ejemplo, los líderes de opinión o las encuestas de opinión, la salud no estaba, durante muchos años no estuvo ni siquiera entre los 5 primeros temas de mayor importancia de la población. Reciente y relativamente llegó hasta los 3 primeros temas de importancia de la población, y no se tomaron medidas proyectando
este tipo de situaciones y el mundo tampoco estaba preparado para este tipo de situaciones. O sea, ningún país del mundo estaba preparado para esta situación. Lo que está sucediendo a nivel social, nacional, también está sucediendo en muchos otros países, pero nosotros tenemos unas particularidades que es como una doble cara de la situación. Por un lado tenemos entes territoriales con mucha oferta, una oferta que ha soportado la carga, como otros muy frágiles y muy débiles que en cualquier momento se colapsan y no tienen cómo responder, como lo que sucedió en Amazonía, como lo que está sucediendo en Chocó, como lo que pasó inclusive en San Andrés y Providencia con una catástrofe natural, que es diferente a la pandemia, pero generó un estado de emergencia social importante también en términos de salud. Entonces, ¿qué es lo que nosotros entendemos de todo esto? Ahorita salir a decir que todo está mal realmente no genera una respuesta para la sociedad. Lo que nosotros queremos con esto es aprender de esta situación para generar propuestas. Frente a la pregunta que tú me dices de llegar al 100%, tenemos muy claro que cuando las unidades llegan al 100% de ocupación, se puede aumentar en un 95% la mortalidad en cuidados intensivos. Y eso se debe a muchos factores: sobrecarga del personal, fallos en los equipos, no suficiencia en el proceso de atención, déficit, digamos, en el suministro de medicamentos, muchas variables que entran en juego porque estamos al 100% de la capacidad y eso genera un desgaste tanto en el personal que trabaja ahí como genera también una sobrecarga a toda la institución que está haciendo todo el proceso de operación de atención. Frente a eso, ¿qué queremos nosotros o qué proponemos? No lleguemos a un 100% de ocupación. ¿Qué pasó, por ejemplo, con estrategias que se hizo en Bogotá con la ocupación de Corferias, la habilitación de Corferias para la atención de pacientes? Realmente no se utilizó como se propuso. Y eso es un costo económico altísimo que Bogotá pudo hacerlo, pero que hay otros entes territoriales que no tienen la capacidad económica para hacerlo. Y ahí viene una pregunta: ¿por qué no lo hace el gobierno nacional plenamente? Pues para eso también están los entes territoriales que son la representación del gobierno, pero a nivel territorial y que ha generado, digamos, los diferentes tipos de estrategias que están respondiendo. ¿Qué se ha pedido desde diferentes puntos de vista? Han ampliado camas, han ampliado, digamos, unidades de cuidados intensivos, pero no podemos de un momento a otro, y eso también nosotros lo entendemos, y no hay una respuesta clara, sacar más profesionales para atención especializada en ese punto. ¿Qué hemos propuesto nosotros como sociedades médicas? Que se realice una capacitación del personal, que se entrene personal para hacer una atención, digamos, a 4 manos, a 5 manos, donde hayan, por ejemplo, un jefe, que es un médico especializado en cuidado intensivo, en anestesia, en cirugía, en medicina interna, que sabe el manejo, digamos, de esta parte de las unidades de cuidados intensivos, apoyado por otros profesionales, médicos generales, por decirlo así, con un entrenamiento avanzado y que puedan generar una atención especializada. Eso no es una estrategia nuestra única, eso lo implementaron otros países como España. ¿Qué viene en ese punto? ¿Es ya, digamos, una responsabilidad de los profesionales, de las organizaciones, o ya toca decirle a la población y a la comunidad y al país y a la nación como tal: no pudimos con las medidas de autocontrol, de autocuidado, con la limitación relativa, digamos, de las actividades, vamos a tener que entrar otra vez en una cuarentena estricta? Y ya que, digamos, este medio lo ven profesionales que no son médicos y muchos colegas también y personal, digamos, de la comunidad general, en el punto que queremos llegar con esto es: si nosotros no somos muy juiciosos cuidándonos, evitando las interacciones, evitando, digamos, contagiarnos o contagiar, si no seguimos con un nivel alto de exigencia en el autocuidado, hasta que no se vacune toda la población en Colombia, van a seguir sucediendo los casos, van a seguir sucediendo, falleciendo a diario personas, y podemos llegar a un punto de saturación donde la única medida que va a servir es una cuarentena estricta como la vivimos al principio de la pandemia, y eso puede ser peor para todos. Doctor, ¿qué opina el Colegio Médico sobre el traslado de pacientes graves de coronavirus a centros o centros hospitalarios con menor ocupación, como fue el caso de los pacientes de Bogotá que fueron remitidos a ciudades como Barranquilla y Cartagena? Pues digamos que en ese sentido, lo ideal sería que se atendieran en el sitio donde están presentándose los casos para evitar el traslado, porque un traslado implica un riesgo, es implícito. Pero aquí entramos en una discusión inclusive de principios bioéticos que se podrían analizar desde ese enfoque, desde un enfoque principalista de maleficencia y no,
no maleficencia y beneficencia en este caso, y es sopesando el riesgo, si lo tengo aquí, pero no tengo cómo atenderlo, pero no tengo cómo cuidarlo bien, pero no tengo el ventilador, versus trasladarlo a otro lugar donde sí tengo cómo atenderlo, donde pueden estar esperando, donde lo pueden cuidar, pues es preferible hacer ese tipo de movilidad, ¿sí? Eh, Esto también muestra una solidaridad dentro del sistema. Esto también muestra, digamos, una facilidad de movilidad. Este tipo de traslados no suceden en otros modelos de sistemas de salud y que pueden ayudarnos a nosotros en nuestro caso. Ahorita el epicentro, y ha sido el epicentro prácticamente toda la pandemia, pues el número de casos es Bogotá. Pero en algún momento cuando Bogotá bajó, empezó a recibir de otros lugares donde estaban saturados y siempre Bogotá ha recibido población enferma de otros estados, de otros departamentos donde no los puede atender. Ha sido histórico porque el modelo del sistema de salud está configurado de esa forma. ¿Cuál es una lección frente a esto? Desarrollar y priorizar en la agenda de toma de decisiones políticas el sistema de salud, porque la salud es un derecho, pero también sin salud no puedo trabajar, sin salud no puedo producir, sin salud no puedo estudiar, sin salud no puedo hacer muchas cosas. Y esto ha permitido enfocarnos otra vez en cosas fundamentales como estar saludables y propender por el cuidado de la salud. ¿Sí? Y aquí tenemos que entrarnos nosotros a cuestionar un poco qué decisiones hemos tomado y qué decisiones debemos tomar para cuidar nuestra salud. ¿Sí? Adicionalmente, sabemos que el traslado no solamente es de Bogotá a otros lugares, de Nariño también han trasladado a la zona, a la costa. Si eso permite que el paciente esté bien, se debe hacer. Si eso permite que genere sobrevida, pues hagámoslo. Si hay lugares donde se nos están diciendo, bienvenidos los pacientes, necesitamos, los recibimos, los ayudamos, pues eso sirve. Eso contribuye para el cuidado y la atención de la población en general. Pero lo ideal es que se ampliara y se diera la capacidad, digamos, de suficiencia para atender toda la población. Doctor, con respecto a la pandemia, ¿qué se está haciendo desde la asociación para garantizar la seguridad y la dignidad laboral del personal de salud, teniendo pues en cuenta que en el último año las jornadas laborales se extendieron, también hubo una gran carga emocional a todos los profesionales de la salud? En algunos casos hasta hay amenazas a la integridad de estos profesionales por parte de ciudadanos por tema de contagio y todo al respecto, y hasta por la falta pues de pago de los salarios. Sí, mira, de hecho, esa es una de las principales áreas de trabajo que hemos tenido durante todo este tiempo. Lo primero que hicimos fue entablar una mesa de conversación directa con el gobierno nacional. Desde el principio de la pandemia, ustedes lo pudieron ver, estuvimos en una mesa de conversación con el gobierno nacional, donde manifestamos muchas cosas que han sido, digamos, ha sido respuesta a las solicitudes que se han hecho de parte del Colegio Médico Colombiano, el reconocimiento de la enfermedad del COVID como una enfermedad laboral para los profesionales de la salud. Esa fue una solicitud de las organizaciones de salud. El Colegio Médico Colombiano estuvo ahí y el gobierno nacional lo implementó como una política, porque esto fue completamente nuevo. La bonificación como tal fue una propuesta que surgió de los profesionales, diciendo hay que reconocer una bonificación que el gobierno escuchó y que desarrolló también. Eh, el seguimiento a las denuncias que hacen los colegas frente al no pago, frente a los tipos de contratación, cuando se generan, digamos, las contrataciones que no cumplen eh, los criterios de una contratación legal, formal y una relación formal reglamentaria como tal. Hemos hecho la solicitud de que se genere un cambio en la política laboral y de contratación del talento humano en salud, que está poco a poco desarrollándose, pero que también internamente es una discusión de los profesionales. Hay profesionales que quieren otros tipos de contratación a las que un gran grupo, la mayoría, no quiere en su momento, ¿sí? Pero bueno, ahí vamos en ese proceso. Hemos sacado proyectos de ley frente a la violencia contra los profesionales de talento humano en salud, puntualmente el proyecto 331 de Cámara, que está en curso, que está en debates, donde hay una política de cero violencia contra el talento humano en salud, donde se hace seguimiento frente a eso. Hemos hablado con los entes de vigilancia y de inspección y control, como la Fiscalía, la Superintendencia Nacional de Salud, la Policía Nacional. Ellos han ofrecido, digamos, los grupos de comunicación frente a casos de denuncias, de amenazas. Cuando sucedía, por ejemplo, las amenazas de los colegas en los edificios,
de los profesionales en sus barrios, se generó todo eso, pero por otro lado también hicimos toda una comunicación con diferentes organizaciones para evitar esa estigmatización de los profesionales frente al riesgo de contagio, y la población ha entendido poco a poco al punto en que hoy declaran, digamos, que el trabajo y reconocen el trabajo como un trabajo heroico, pero no podemos quedarnos solamente en que sea heroico, o sea, necesitamos que las cosas vayan mejorando. O sea, diferentes estrategias y políticas, hemos rechazado comunicados, posturas, aseveraciones, declaraciones donde se da a entender, digamos, que por ejemplo los profesionales tienen un interés económico porque los pacientes se enfermen, que no tiene sustento, que no es real, y que si alguien tiene un caso, que lo denuncie, que muestre la evidencia, porque no lo han hecho. O sea, cada vez que se dice es que los hospitales quieren ganarse la plata por las personas que están enfermas por COVID, denúncielos, demuestre el caso, porque tenemos a la superintendencia, a la fiscalía, a la contraloría, a la procuraduría, dispuestos a ir a inspeccionar, y cuando alguien dice, no, es que yo escuché, y yo escuché, y yo escuché, y no ha sido verdad. Hemos hecho campañas de sensibilización en la población, hemos tratado también de generar una sensibilización sobre la salud mental de los profesionales, hemos desarrollado, digamos, comunicación con los aseguradores para que generen todo este apoyo al talento humano en salud, y hemos apoyado a todas las organizaciones dentro del sistema de salud, diferentes actores, clínicas y hospitales, aseguradores, talento humano en salud, para que tengamos, digamos, ese respaldo frente a la política que está teniendo. Hicimos una encuesta sobre elementos de protección personal, la comunicamos ante la Procuraduría y la Contraloría y se generaron respuestas frente a eso. Se han solicitado seguimiento en los casos donde no hay pago a los profesionales, se ha trabajado en los lugares donde no existe y existen esas problemáticas de retrasos de pagos y de pagos, pero también llega un punto donde nosotros como profesionales, nuestra función no es hacer lo que le corresponde a los entes de vigilancia, inspección y control. Hacemos las denuncias, hacemos la comunicación, y si hay algo que en este momento pueden decir, pero a mí no me han pagado, no sé qué, hay vías de reclamar los derechos, y también si no han sucedido todas esas vías, pues ahí tendríamos que entrar a plantear de las lecciones que hemos aprendido de esta pandemia, que eso no puede suceder y que es inadmisible en este momento y que se necesita tomar decisiones drásticas al respecto, que muchas de las propuestas dadas al gobierno nacional han sido escuchadas y han tenido respuesta. Hay otras que son propuestas frente a la reforma del sistema de salud en total, frente a un cambio del modelo del sistema de salud, que eso, digamos, que obedece a otro ámbito, no puntualmente a la protección del talento humano de forma inmediata. Muchas gracias, doctor Samuel Barbosa, por brindarnos este espacio, y pues el periódico El Jurista le agradece a todos los profesionales de la salud, y pues esperamos que todos los problemas en el sector pues se mejoren. Muchas gracias por estar acá, y los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales como @periódico El Jurista y en nuestra página web www.periodicoeljurista.com.co. Muchas gracias, Ali, muchas gracias por este espacio, y a todos ustedes, gracias por atender esta conferencia, este webinar.